Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a tener una clase corta y muy práctica acerca de herramientas para el análisis del texto bíblico. Lo primero que debemos hacer en nuestras tabletas o celulares es instalar las siguientes aplicaciones, que serían la aplicación de los escritos de Elena de White, EGW Writings. La segunda aplicación sería Blue Letter Bible, que la va a conseguir por Google Play y también por internet, la aplicación web, la página web, que la vamos a utilizar en unos minutos. Pero también es importante que la tenga en su celular. La tercera aplicación es el Diccionario Bíblico Adventista, que la consigue también en Google Play, y el Comentario Bíblico Adventista. Sería la cuarta aplicación que vamos a estar utilizando en esta clase. Algunos libros valiosos de consulta que le voy a compartir también a usted por WhatsApp o correo electrónico son los siguientes. Entender las Sagradas Escrituras de George Reed y Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, que sería el tomo 9 que viene en el Comentario Bíblico Adventista. El editor es también George Reed y es la compilación de varios trabajos teológicos o tratados teológicos. Bueno, es muy importante tener en cuenta que al enseñar la Biblia es muy fácil enseñar errores. Incluso personas con mucha experiencia, años en la iglesia, líderes de iglesia, pueden cometer un error al explicar un texto bíblico. Y aunque la mayoría de las veces esto no se hace con mala intención, en algunas ocasiones se percibe que la persona que está enseñando el error no lo quiere abandonar, porque no quiere abandonar su opinión y no se quiere apegar a la revelación bíblica y al espíritu de profecía. Esto ocurre en todo escenario, en el púlpito, en conferencias, en repasos de la lección de escuela sabática, clases bíblicas, estudios bíblicos. El propósito de esta clase es minimizar la posibilidad de cometer errores de interpretación y aplicación bíblica. Errores muy comunes, por ejemplo, usar el silencio de la Biblia para sacar interpretaciones ajenas al texto. Un ejemplo muy clásico es cuando en Génesis dice la palabra de Dios que Dios hizo vestidos de las pieles para vestir a Adán y Eva. En específico, dice la Biblia de la siguiente manera, en Génesis 3:21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, allí no se menciona quién mató al animal. Entonces algunas personas interpretan que fue Dios, porque fue Él quien hizo las túnicas. Sin embargo, cuando revisamos Patriarcas y Profetas, nos damos cuenta que Adán es quien mata al animal del primer sacrificio y realiza el primer derramamiento de sangre. Y esto armoniza perfectamente con la Biblia cuando dice que fue Dios quien hizo las pieles, y no Adán, sino Dios. Entonces es muy fácil cometer un error, o este error que está enumerado en el primer lugar. También un error muy común, usar una traducción poco acertada para sacar interpretaciones ajenas al texto. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa traducción no es acertada y de allí se sacan conclusiones que son equivocadas. Una traducción más acertada sería, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Bien, otro error muy común es sacar conclusiones aparentemente lógicas pero ajenas al texto, que es muy parecido a lo que venimos hablando. También sacar el texto fuera del contexto. Como dice por allí un dicho, todo texto fuera de contexto es un pretexto. También sacar doctrinas de las figuras retóricas que usa el texto bíblico. Por ejemplo,
Hay muchas metáforas, hay hipérboles, exageraciones, sinécdoques, y a veces de estas figuras retóricas sacamos conclusiones ajenas al texto. Por ejemplo, hay un salmo que dice: inundé de lágrimas mi cama. Eso es una exageración, una hipérbole, y no podemos sacar una doctrina, una enseñanza de una figura retórica. No significa que literalmente el salmista inundó la cama con lágrimas. Y lo otro muy común es abusar del recurso homilético. Ya vamos a entender qué es homilética y vamos a entender qué significa abusar de este recurso. Bueno, según el libro que les acabo de recomendar de George Reed, página 385, dice: el uso exegético de las escrituras se centra en lo que el texto significa para el lector original. Por ello, cuando hace exégesis de un texto, el intérprete investiga las circunstancias históricas que llevan a la composición del texto, a quién fue dirigido y qué quería decir realmente el autor. Entonces, exégesis básicamente es entender el propósito original del versículo o del capítulo de la Biblia. Eso es exégesis, entender el tiempo, el lugar, la cultura, el momento, lo que el autor quería decir, quién era el destinatario de la carta, del libro en específico. ¿Era Timoteo el destinatario por parte de Pablo? ¿Era una carta para la iglesia de Corinto? Entender el contexto es lo que requiere la exégesis. En cambio, cuando vamos a una aplicación teológica del texto, es como ese texto que estamos estudiando armoniza con otros textos de la misma Biblia para poder armar un cuadro teológico o una enseñanza teológica referente a un tema, un tópico en específico. Básicamente podríamos decir que un texto o un versículo tiene una aplicación exegética inmediata, una aplicación teológica más amplia, pero dentro del mismo marco bíblico. Y la aplicación homilética de ese texto es cuando ya el destinatario no es el destinatario original, sino el destinatario es una persona que vive en el tiempo moderno, se encuentra sentada escuchando un sermón, y uno trata de dar la aplicación de ese texto a un destinatario completamente diferente, en un tiempo completamente diferente, y lo escuchamos en los sermones, cuando se usan promesas o textos bíblicos dirigidos originalmente a personas que murieron hace mucho tiempo, tratando de aplicarse al tiempo moderno. Entonces eso es una aplicación homilética, y a veces vemos que se abusa de este recurso homilético mal aplicando textos, como por ejemplo compartía un hermano de la iglesia, un amigo, cuando tuve la oportunidad de compartir este tema con él. Él decía que escuchó a un predicador en cierta ocasión diciendo o haciendo referencia a la parábola de la moneda perdida, y entonces le dijo a las personas que estaban escuchando: esa moneda perdida es la que usted tiene en el bolsillo, póngala en la ofrenda. Eso es mal aplicar homiléticamente un texto bíblico, y es un abuso homilético que no debería presentarse en el púlpito. Así que podemos ilustrar lo que acabamos de decir de la siguiente manera: exégesis es la aplicación inmediata, la teológica, la aplicación teológica es la más amplia de un tema en toda la Biblia, y la aplicación homilética sería la aplicación que tiene un texto fuera de los destinatarios canónicos y en un tiempo no canónico, sino en un tiempo moderno y en un lugar pues fuera de la Biblia. Entonces vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar en este camino de minimizar la posibilidad de cometer errores de interpretación y aplicación bíblica. Minimizar. El propósito es minimizar. Siempre existe el riesgo de cometer un error, pero trataremos de minimizar. Entonces, la concordancia es el primer elemento o herramienta que nos va a ayudar mucho.
Segundo, la referencia cruzada, ya hablaremos de eso. Y el comentario bíblico adventista ayuda bastante también, el diccionario bíblico adventista y por supuesto el espíritu de profecía, que es una herramienta valiosísima para minimizar errores de interpretación y aplicación bíblica. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una concordancia. Este es un ejemplo de concordancia bíblica impresa de la Reina Valera de 1960. Tiene la limitación de que es una concordancia en español y no en el idioma original. Por ejemplo, aquí vemos la primera palabra que aparece es Aarón, hermano de Moisés. Y la segunda palabra es Abadón. Entonces, usted puede conseguir todos los versículos bíblicos donde aparece la palabra Abadón. Y también le hace la referencia de que puede ver Hades, infierno y Seol, que son términos relacionados. Ahora bien, ¿por qué digo que tiene limitaciones una concordancia en español? Porque es posible que un término hebreo o griego se traduzca de maneras diferentes. Es por eso que usted quizás al revisar la concordancia en español o la concordancia en inglés o la concordancia en francés o en italiano, usted pierda algunos textos donde está el mismo término original, pero que no aparece reflejado en la concordancia porque se tradujeron diferentes. Por ejemplo, la palabra Mashiach en el Antiguo Testamento, en algunos textos se traduce como Mesías y en otros se traduce como ungido. Es decir, si usted va a una concordancia en español y busca la palabra ungido en la concordancia, va a perder los textos donde se traduce como Mesías. Y si busca la palabra Mesías en esa misma concordancia, va a perder los textos donde aparece traducido como ungido. Es por eso que necesita usted también utilizar concordancias en el idioma original y vamos a aprender a utilizar en este momento esas concordancias. Por ejemplo, en internet tiene este recurso, se llama miconcordancia.com. Vamos a ver cómo funciona. Mi concordancia. Mire, por ejemplo, aquí tiene la posibilidad de seleccionar búsqueda sencilla o búsqueda por palabras. Si usted escribe búsqueda por palabras y escribe amor y le da a buscar, entonces va a conseguir todos los versículos en la Reina Valera de 1960 donde aparece la palabra amor. Esa es la otra limitación, que puede ser que la misma palabra que aparece para amor aquí en, por ejemplo, Génesis 18:24, en otra versión de la Biblia no es traducida como amor, sino como benevolencia o como algún sinónimo. Entonces, esa es otra limitación que tiene una concordancia en español. Pero si, por ejemplo, usted coloca búsqueda sencilla para la misma palabra amor, entonces lo que sucede es que le salen los resultados son versículos como amorreo, donde aparece la palabra amorreo, o la palabra clamor, o la palabra amor, pero de persona, con H, amor hebeo. Bien, esto es muy útil, porque por ejemplo si usted quiere buscar versículos donde pueda salir bendición, o mejor dicho, versículos donde pueda salir crucificar, crucifixión,
Ok, entonces no escribimos crucifixión, sino que lo dejamos hasta allí, para que me salga crucificar y crucifixión. Entonces le damos buscar y aparecen todas las palabras que puedan estar relacionadas, como crucificaréis, crucificado, también crucificarle, etcétera. Entonces es una herramienta realmente muy útil esta concordancia, miconcordancia.com. Ahora vamos a revisar una concordancia online del idioma original en Blue Letter Bible, que ya debe tener instalado en su celular. Bien, aquí estamos en Blue Letter Bible. Es una herramienta muy poderosa y vamos a ver cómo podemos usar esta concordancia en idioma original. Por ejemplo, ustedes, no importa que no maneje mucho el inglés, usted le va a seleccionar aquí Reina Valera de 1960 y vamos a escribir Génesis 1.3. Le damos Enter. Y entonces nos aparece Génesis 1.3 en español. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Usted le da clic acá donde dice Tools. Y le aparece entonces una herramienta interlineal para ver las palabras en hebreo. Por ejemplo, usted puede ver que God es la palabra Elohim y puede escuchar cómo se pronuncia. Strong's H430, entry 1. Eloach. Eloach. Second entry. Elohim. Elohim. And the third entry. Eloach. Eloach. Muy bien, allí tiene las tres entradas o las tres formas en las que se puede pronunciar la palabra H430 en la concordancia Strong para la palabra God. Muy bien. Entonces, ¿cómo usamos, para ir al punto, la concordancia? La usamos de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar la palabra, vamos a escoger una, vamos a tomar la palabra God. Le damos clic y abrimos una ventana nueva, y acá vamos a ver que se abre nuevamente, podemos pronunciar la palabra en hebreo. Vemos la transliteración en letras en alfabeto arábigo y vemos acá que es un sustantivo masculino. Otras cositas bien interesantes, diferentes tipos de traducciones o significados que puede tener la palabra, pero lo que es bien interesante es esto que aparece acá, que es resultados de concordancia mostrados para la Reina Valera de 1960. Entonces acá dice que tenemos que para esa palabra Elohim ocurre 2600 veces en el Antiguo Testamento en 2264 versículos en todo el Antiguo Testamento, y me muestra todos los versículos donde aparece la palabra God, Elohim, y empieza con Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.2, Génesis 1.3, y así sucesivamente hasta las 2600 veces que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, esto es realmente muy útil porque de esta manera no perdemos palabras.
no perdemos palabras, no se pierden palabras por la traducción que haya usado al español el traductor para una misma palabra. Bien, vamos a hacer la siguiente actividad. Usted puede colocar en pausa el video y hacer la actividad por su cuenta y luego ver cómo se resuelve la actividad. ¿Cuántas veces aparece la palabra propiciatorio en el Antiguo Testamento y en cuántos versos? ¿Cuántas veces aparece la palabra propiciatorio en el Antiguo Testamento y en cuántos versos? Bueno, esto lo resolvemos de la siguiente manera. Vamos acá, escribimos propiciatorio. Le damos buscar. Vemos varios resultados para propiciatorio, pero no queremos perder ninguna, ¿cierto? Entonces vamos a Tools. Vemos que la palabra para propiciatorio es Mercy Seat o Caporet, y entonces allí le damos clic al H3727, bajamos. Bueno, vamos a escuchar cómo se pronuncia propiciatorio en hebreo. Strong's H3727. Caporeth. Caporeth. Muy bien, Caporeth. Excelente. Bajamos y entonces aquí tenemos la respuesta a nuestra actividad. En el Antiguo Testamento, Caporeth o propiciatorio aparece 27 veces en 22 versículos. ¿Cuáles son esos versículos? Los que están acá. Éxodo 25:17, y harás un propiciatorio de oro fino. Éxodo 25:18, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están todos los versículos. Y en español. Los puede visualizar en español en la Reina Valera de 1960. Allí está la respuesta que acabamos de visualizar. Ahora, ¿qué es una referencia cruzada? No es lo mismo que una concordancia. Una referencia cruzada es una herramienta que traen las Biblias que después de un versículo aparecen unas referencias relacionadas a ese versículo. Por ejemplo, el Salmo 107.1 tiene las siguientes referencias cruzadas: Esdras 3.11, Salmo 100.5, 106.1 y así sucesivamente. Entonces, usted puede crear sus propias referencias cruzadas. ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. Usted agarra su Biblia y va anotando referencias en los versículos, o sea, que resulta de su propio estudio personal. Usted lee un versículo, se da cuenta que se relaciona con otro versículo y usted hace la referencia cruzada, usted hace la relación. Hay una referencia cruzada muy poderosa acá en la herramienta de Blue Letter Bible, que ya vamos a ver cómo se utiliza. Bueno, por ejemplo, volvamos al versículo de Génesis 1.3 y acá ya no le vamos a dar al módulo interlineal, sino que le vamos a dar al módulo cross-ref, que sería referencias cruzadas. Entonces vemos que para Génesis 1.3 Blue Letter Bible dice que para la palabra God en And God Said existen 1, 2, 3, 4 referencias cruzadas, versículos correlacionados a esta parte de Génesis 1.3. Pueden estar muy correlacionados
o pueden estar poco correlacionados. La otra parte del versículo es Let there be light, sea la luz. Y la otra parte o la tercera parte es And there was light, es decir, y fue la luz. Entonces, para esta palabra let, sea, dice la referencia cruzada de Blue Letter Bible que tenemos todos estos versículos correlacionados con Génesis 1.3, en específico a esta sección del versículo cuando dice sea la luz. Muy bien. De todos estos versículos hay uno que está muy correlacionado, que es 2 de Corintios 4.6. Es el versículo más correlacionado con Génesis 1.3. Muy bien. ¿Qué dice 2 de Corintios 4.6? Lo vemos acá, bajamos dentro del mismo Blue Letter Bible y lo conseguimos acá. Aquí está el versículo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una alusión directa a Génesis 1.3, aunque no es una alusión textual, porque fíjese usted que el versículo de Génesis 1.3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, pero no se está citando textualmente esas palabras acá en 2 de Corintios 4.6, pero sí se hace una alusión directa. Entonces probablemente hay muchos versículos en la Biblia correlacionados como estos dos, pero que no son fácilmente detectables. Y una manera muy útil de detectarlos es a través de una referencia cruzada de Blue Letter Bible o de su propia Biblia impresa o de la referencia cruzada que usted descubrió en su estudio personal. También es muy válido. Actividad. Según su opinión, ¿cuál es la referencia cruzada para Génesis 1.3 de Blue Letter Bible que mejor se relaciona con el texto? Bueno, en mi opinión es 2 de Corintios 4.6. Probablemente usted tenga la misma opinión después de revisar todos los versículos que ofrece Blue Letter Bible como referencia cruzada y que acabamos de mencionar. Pero usted los puede leer, Job 36:30, Job 38:19, etc. y escoger el que usted piensa que se correlaciona más con Génesis 1.3. Ahora vamos a ver la Biblioteca Cristiana Adventista 2011 creada por la página jovenescristianos.com. Bien, acá estamos en la Biblioteca Cristiana Adventista, tiene 4 módulos: el diccionario bíblico, como está acá, la Biblia Reina Valera de 1960, la voy a deschulear, el comentario bíblico y el espíritu de profecía. El espíritu de profecía lo vamos a usar directamente en la página web oficial de el Patrimonio White, porque tiene unas herramientas muy útiles y sobre todo tenemos los textos en inglés originales del espíritu de profecía. Vamos a usar esto principalmente para el diccionario y para el comentario bíblico. Entonces vamos a buscar nuestro versículo del día de hoy, Génesis 1.3. ¿Cómo lo buscamos? Vamos acá arriba, abrimos el módulo comentario bíblico adventista, vamos al tomo 1 y vamos a Génesis capítulo 1. Y entonces se abre acá una ventana con cada uno de los versículos comentados por el comentario bíblico adventista. Vamos al versículo 3. Y en el versículo 3 tenemos un comentario para y dijo Dios, y tenemos un comentario para sea la luz. Muy bien. Si usted lee el comentario para y dijo Dios,
en ninguna parte comenta que se relaciona con 2 de Corintios 4:6. Y cuando lee la otra parte para sea la luz, tampoco comenta nada relacionado a 2 de Corintios 4:6. En otras palabras, es muy importante usar el comentario bíblico adventista para entender un versículo, pero no es la única herramienta, porque esta herramienta puede faltarle alguna información importante y valiosa para una aplicación que tiene el versículo, como la que dio Pablo a la iglesia de Corinto cuando escribió 2 de Corintios 4:6. Entonces aquí nos damos cuenta de que tenemos que usar todas las herramientas en conjunto y no solamente basarnos en una sola herramienta. Bien, vamos a hacer lo mismo con el diccionario. Vamos a buscar cómo define el diccionario la palabra luz. Abrimos en L y buscamos la palabra luz, que sería la última palabra. Aquí está. Bien, y nos dice que la palabra luz significa o es el nombre primitivo de la ciudad de Betel. Nos dan las referencias y ese sería el primer significado en el diccionario. Y el segundo significado es una ciudad en el territorio de los hititas, probablemente en Siria, construida por un hombre de luz, más tarde Betel, en Palestina. Pero en ninguna parte nos definen la luz como el fenómeno físico relacionado a Génesis 1:3. Por tanto, nuevamente, el diccionario bíblico adventista nos da una información muy valiosa, pero debe complementarse con concordancias, referencias cruzadas, lo que usted descubra de su investigación personal y también de lo que diga el espíritu de profecía, para explicar un versículo de la Biblia. Bueno, la actividad ya la hicimos. El comentario bíblico adventista, cuando comenta Génesis 1:3, hace mención de 2 de Corintios 4:6, no lo hace. Ahora, ¿qué tipo de aplicación hace Pablo de Génesis 1:3? ¿Es una aplicación exegética, es una aplicación teológica o es una aplicación homilética? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, alusión directa a Génesis 1:3, al fenómeno físico cuando la luz apareció en medio de las tinieblas. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Bueno, fíjese que para el momento que Pablo está diciendo, escribiendo esa palabra, el Nuevo Testamento no estaba conformado. Y la Biblia que existía para esa época era el Antiguo Testamento. Entonces, fíjese usted que él está tomando un versículo del Antiguo Testamento y no le está dando una explicación exegética, sino que le está dando una aplicación homilética para su tiempo, para su momento y para su lugar, diciendo que de la misma manera como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, entonces es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es perfectamente una aplicación homilética, intrabíblica, que aparece dentro de la misma Biblia, donde un autor canónico usa el texto de otro autor canónico, pero no le da una aplicación exegética. ¿Por qué no es una aplicación teológica? Porque aquí Pablo no está ampliando la aplicación primaria de Génesis 1:3 relacionada al fenómeno físico, para que nosotros podamos hacer un cuadro teológico acerca de la luz y la creación en el primer día. Aquí Pablo está hablando espiritualmente y homiléticamente para su época, para su momento, para la iglesia de Corinto. De la misma manera nosotros podemos hacer una aplicación homilética para nuestra iglesia moderna a donde asistimos. Entonces, es muy interesante de que existe una homilética fuera de la Biblia
y una homilética dentro de la Biblia. Bien, ahora vamos a una parte muy interesante que sería cómo utilizar la herramienta del espíritu de profecía, el patrimonio White. Bueno, vamos entonces al whitestate.org o .org. White State. No escriba state sin la E, porque state sin la E significa estado, pero con la E significa patrimonio. ¿Ok? Entonces, allí tenemos White State y nos sale la página oficial del patrimonio White. Acá nos vamos al módulo que dice EGW Writings y bajamos hasta donde dice Writing Apps. Y acá bajamos a donde dice Web. Tenemos aplicación para Android, para iOS, para Windows, Mac y para Web. Le damos donde dice Web. Muy bien. Aquí se nos abre esta página donde nos dicen que recientemente fue creada la nueva versión beta de los escritos de Elena de White. Y el enlace para entrar es el enlace. Entonces hacemos clic allí y se nos abre la nueva página de los escritos de Elena de White. Realmente no he utilizado esta página porque es muy nueva y no estoy muy amañado a ella. Yo sé usar la antigua página. ¿Cómo llegamos a la antigua página? Bueno, fíjese acá a la derecha. Hay un simbolito que dice All EGW Site, que sería la página vieja. Usted le da clic allí y entonces se abre la página antigua de Elena G. de White, los escritos, donde aparece en inglés y los otros tantos idiomas donde a los que se ha traducido los escritos de Elena de White. Muy bien, aquí vamos a aprender a utilizar esta herramienta de una forma muy poderosa. Vamos a hacer una actividad. Consiga al menos una cita en el conflicto de los siglos donde se haga referencia a Génesis 1:3. Puede ser una referencia textual o puede ser como por ejemplo 2 Corintios 4:6, que no es una referencia textual, pero sí es una alusión a Génesis 1:3. Entonces, yo tengo una referencia, la conseguí utilizando un método que le voy a enseñar a usted, muy útil, que es un secreto casi, digamos, es casi que un secreto, pero si usted consigue otra referencia en el conflicto de los siglos que haga referencia a Génesis 1:3, me gustaría que me la comparta la referencia y que me diga cómo consiguió la referencia, cuál fue su método para conseguir la referencia. Si usted me dice, me leí todo el conflicto de los siglos para conseguir esa referencia, evidentemente le digo, bueno, no es práctico, no es nada práctico, porque por factor tiempo necesitamos herramientas que nos permitan en una investigación conseguir lo que estamos buscando, ¿ok? Fíjese que la actividad es conseguir al menos una cita en el conflicto de los siglos. No estoy hablando una cita en todos los escritos de Elena de White, sino en el conflicto de los siglos que haga referencia a Génesis 1:3. Vamos acá primero a ver cómo usamos la página de los escritos de Elena de White. Vamos a marcar los escritos en español, por ejemplo, y vamos a escribir, por ejemplo, la palabra propiciatorio, y le damos Enter y vemos que nos da 183 resultados en español. Tenemos algunos en el camino a Cristo, Cristo en su santuario, por ejemplo tenemos también conducción del niño, donde se menciona la palabra propiciatorio, el conflicto de los siglos, etc.
Por ejemplo, si usted dice, bueno, vamos a escribir la palabra sea la luz y fue la luz. Sea la luz y fue la luz. Y usted le da a buscar, pero vamos a marcar no todos los escritos en español. Vamos a marcar solamente el conflicto de los siglos. Vamos a desmarcar español, abrimos acá, abrimos libros y bajamos hasta CS, que sería el conflicto de los siglos. Entonces tenemos marcado solamente el conflicto de los siglos. Muy bien, marcado solamente el conflicto de los siglos y escrito acá, sea la luz y fue la luz, como aparece en nuestra Reina Valera de 1960, le damos a la lupa y entonces vemos que tenemos 0 resultados. ¿Quiere decir eso que en el conflicto de los siglos no existe ninguna referencia a Génesis 1:3? No necesariamente. Puede todavía existir una referencia, pero no aparece textualmente como la acabamos de buscar. ¿Cómo podemos conseguir entonces una referencia? Aquí viene el método, el secreto que quiero compartir con ustedes. Bueno, lo primero que usted debe saber es que Elena de White escribió en inglés, no en español. Entonces usted va a buscar Génesis 1:3 en Google. Se le abre la Reina Valera de 1960, primer resultado. Y usted va a buscar acá a la derecha donde dice la versión que está utilizando y hay 3 módulos: English, español y Old. Usted le da a English y usted busca acá King James Version, que fue la versión que principalmente utilizó ella en vida. No fue la única, pero fue la principal. Y usted le da a la lupa a la derecha. Entonces usted consigue acá cómo se escribe en inglés el versículo de Génesis 1:3 y cómo probablemente ella lo citó en alguno de sus escritos. Y dice, and God said, let there be light, and there was light. Muy bien. ¿Es probable que Elena de White haya citado esto en alguno de sus escritos completos? Sí. Pero pienso que es muy probable y más probable que haya citado solamente este texto, sea la luz. ¿Por qué lo pienso? La experiencia, leyendo los escritos de Elena de White, me dice que ella muchas veces hacía referencias cortas de un versículo. Entonces let there be light lo voy a copiar y me voy a ir a la página de los escritos de Elena de White y me voy a olvidar por los momentos de los escritos en español y los voy a deschulear, a desmarcar, y voy a subir hasta los escritos en inglés, pero no voy a chulear todos los escritos en inglés. Voy a abrir Books y voy a buscar The Great Controversy, que sería GC, y voy a marcar ese que corresponde al conflicto de los siglos. Muy bien, habiendo hecho esto, entonces yo voy a copiar acá, voy a pegar acá lo que acabo de copiar, let there be light, y le voy a dar a la lupa. Y ¡tarán! Tenemos una referencia textual a Let There Be Light en la página 211 de la versión en inglés de Conflicto de los Siglos, de Great Controversy. Entonces fíjese usted que aquí tengo, mire aquí a la derecha, la cita, God had said, let there be light. Y usted dirá, bueno hermano, pero yo no sé nada de inglés. Muy bien, no importa, pero no tiene que saber inglés para poder hacer esto que yo le estoy diciendo. Usted le da aquí y le aparecen las versiones de este párrafo en otros idiomas, alemán, francés, italiano, y usted va a bajar hasta español. Le da clic en español y entonces ya usted sabrá cuál es la página en español para la cita, y es la página
195 del Conflicto de los Siglos, que dice lo siguiente. Dice así. Vamos a leer la cita completa para tener un poco de contexto. Dice, Carlos V estaba combatiendo contra un poder omnipotente. Dios había dicho, haya luz. Y fíjese que aquí descubrimos por qué no pudimos conseguir la cita colocándola primero completa y segundo como está traducida en la Reina Valera. Porque la Reina Valera dice, sea la luz. Y aquí el traductor colocó haya luz. Y otro traductor pudo haber colocado hágase la luz. Entonces, como no sabemos cómo tradujeron del inglés al español, es mejor ir a la fuente en inglés, como les acabo de mostrar, para descubrir referencias directas en los escritos de Elena de White a versículos bíblicos. Entonces dice, sigo leyendo, Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había procurado impedir que se desvaneciesen las tinieblas. Sus propósitos fallaron, y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. El conflicto de los siglos, página 195. Entonces, maravillosamente hemos aprendido a usar de forma poderosa la herramienta de los escritos de Elena de White con la aplicación web vieja. Usted puede aprender a usar la nueva, pero yo todavía no me amaño con ella. Ahora, continuamos con la presentación. ¿Qué tipo de aplicación hace Elena de White de Génesis 1.3 en la cita anterior? ¿Es exegética, es teológica o es homilética? Pues, en mi opinión, es una aplicación homilética igual como la de Pablo en 2 Corintios 4:6. No está tratando de explicar exegéticamente el fenómeno físico de la luz en el primer día de la creación. Por tanto, es una aplicación homilética para la época de Carlos V, como lo está haciendo allí el espíritu de profecía. Bueno, mis queridos hermanos, esto fue lo que compartimos el día de ayer, 23 de abril, en la Biblioteca La Floresta, de parte del Departamento de Ministerio Personal de la Iglesia de Calasanz, acá en Medellín. Y estoy compartiendo esto por este medio con ustedes que no pudieron asistir, para que se puedan ver beneficiados también. Tarea para la casa, y espero que tengamos esto resuelto en una semana. Por favor, díganme exegéticamente qué dice la Biblia acerca de lo siguiente. ¿Es el pato un animal limpio o un animal impuro? Esa es la primera tarea. Investigue por internet, Google, Comentario Bíblico Adventista, Elena de White, etc. Haga toda la investigación correspondiente. ¿Es el pato limpio o no limpio? Muy bien. Segunda tarea. Haga una explicación exegética de el texto cuando le preguntan a Jesús acerca de los casamientos en la resurrección o después de la resurrección, y diga si en la tierra nueva, no en el milenio, sino en la tierra nueva, habrán nuevos casamientos y nuevos nacimientos. Diga solo lo que dice la Biblia, explique exegéticamente el texto y también busque lo que dice el espíritu de profecía al respecto y sus respuestas, por favor, para la próxima semana, que estaremos revisando lo que haya investigado. Por este lado, el hermano Carlos Enrique Díaz, con mucho gusto, que Dios le bendiga.